El soldado invencible. En los días en que Santo Domingo de Guzmán predicaba a los cristianos, en los territorios de los albigenses, se libraban guerras contra los herejes. En las tropas cristianas había muchos soldados, entre ellos un soldado de gran habilidad y fuerza, pero de vida moral perversa. Santo Domingo de Guzmán instó a los soldados a encomendarse, en medio de tantos peligros, a la Virgen María recitando su rosario. Comenzó, por lo tanto, aquel soldado junto con los demás a recitar el rosario de la Virgen María. Y llevaba consigo el rosario más con la intención de evitar los peligros que por intenciones santas, que no las tenía dada su conducta de vida. Y en verdad escapó ileso de muchos peligros de la guerra. Sucedió una vez que entró en un bosque donde se encontró con un grupo de ladrones que lo asaltaron de repente, y él, para defenderse, inmediatamente sacó la espada a la que había atado su rosario, ya que generalmente lo recitaba mientras montaba a caballo. Luego desenvainó la espada a la que estaba ligado el rosario y se preparaba para luchar contra los ladrones. Pero estos huyeron gritando y no intentaron el asalto de ninguna manera. El soldado estaba muy asombrado de que hubieran escapado y al guardar su espada en la vaina, volvió su mirada al rosario que estaba ligado a ella y desenvolviendo el rosario de la espada, lo anudó reverentemente en su brazo. A medida que el soldado continuaba su travesía en el bosque, los ladrones que se habían escondido salieron y lo atacaron de nuevo. Pero él sacó su espada e hirió a muchos de ellos, de hecho, casi todos. Sucedió que uno de los ladrones, muy herido, para sanar las heridas, fue a la misma ciudad hacia donde se dirigía este soldado, y encontrando al soldado le dijo con gran reverencia: ¿No eres a quien agredimos hoy y nos lastimaste así? La primera vez que nos pusiste en fuga, vimos tu espada en llamas, y completamente asombrados, no tuvimos el valor de quedarnos ni de acercarnos. Y así, impresionados por este extraordinario esplendor, huimos gritando. Y cuando te volvimos a atacar, vimos que tenías en tu brazo un escudo sobre el cual se representaba el crucifijo, la Santísima Virgen y muchos santos, y por ese escudo que te protegía no podíamos atacarte, y recibimos tus golpes, y es el mismo escudo que tienes en el brazo ahora. El soldado se maravilló de muchas de estas cosas y declaró que no era cierto lo que él afirmaba, tanto en la espada como en el escudo. Pero oró a Dios para saber la verdad de lo que el ladrón dijo ver. Dios le mostró entonces el escudo brillar como se había descrito, y se maravilló mucho, porque en ese brazo había anudado su propio rosario, y comprendió que ese prodigio provenía del poder del rosario de la Virgen María. Tiempo más tarde sucedió que mientras el soldado estaba en una taberna, fue asaltado por una treintena de herejes armados, y aparentemente querían matarlo. Él estaba seguro de que les ganaría, y puso su rosario alrededor de su cuello, y se acercó a ellos resueltamente, confiando en la Santísima Virgen María. Y cuando se acercó a ellos, huyeron aterrorizados. El soldado estaba asombrado por lo que había sucedido, y se preguntó por qué habían huido aterrorizados, incluso sin ser golpeados por él. Y mientras pensaban estas cosas, los tres más robustos ladrones cayeron a sus pies exaltando su fe y le pidieron que orara por ellos. Pero el soldado respondió que no era tan bueno como ellos imaginaban.
Entonces los ladrones le dijeron lo que habían visto y la razón del miedo y la huida, diciendo: Te vimos revestido con una armadura en llamas y a Cristo con las llagas protegiéndote, de cuyas heridas venían los rayos que nos aterrorizaban. Y por otro lado vimos a la Santísima Virgen que nos puso en fuga y nos intimidó con una terrible cuerda. Por eso no nos atrevimos a resistir y ya no teníamos fuerzas. También vimos ángeles cuidándote. Por lo tanto, ahora nos estamos convirtiendo a la fe. Una tercera vez sucedió que un conde atacó en una batalla y nombró a este soldado como capitán de casi 1000 combatientes. El soldado en cada espada de sus combatientes y en la bandera anudó un rosario, poniendo toda su confianza en la ayuda de la Santísima Virgen María. Se enfrentaban a muchos herejes, unos 20.000. Se agredieron unos a otros y dispersaron los 20.000 soldados de los herejes. El líder del ejército herético se presentó al capitán adversario, pidiendo clemencia, y le dijo las cosas que él y sus soldados habían visto durante esa batalla, diciendo: Te vimos revestido con armadura en llamas. Y dijo entonces que en el lado derecho de su ejército habían visto a la Santísima Virgen María levantar una espada en llamas, así que habían huido aterrorizados. Y aún más, vieron como líder del ejército cristiano a Cristo con las llagas, de cuyas heridas salieron rayos ardientes que los atravesaron. Y también vieron a una multitud de hombres que tenían espadas ardientes que los asustaron terriblemente. Por esto huyeron y cayeron al suelo asolados. Nadie en el ejército de ese líder, que es Cristo Señor nuestro, se vio afectado. Después de ver estas cosas, el comandante de los herejes se convirtió a la fe. Luego de la victoria que el soldado había obtenido maravillosamente, Santo Domingo lo invitó a la conversión, para que se confesara después de ver las muchas maravillas que le habían sucedido. Pero el soldado dijo con una cara triste que aún no estaba lleno de las cosas del mundo y que todavía tenía tiempo para arrepentirse, que quería luchar primero y luego convertirse. Insistió, sin embargo, Santo Domingo de Guzmán para que al menos se confesara. Y el soldado estuvo de acuerdo y comenzó la confesión con Santo Domingo. Y tan pronto como comenzó a confesar, sus oídos escuchaban una voz que le sugirió todas las cosas que en el pasado había hecho, e incluso en qué lugares y en todas sus circunstancias. Asombrado por esto, se volvió hacia atrás para ver quién le sugirió tales cosas y confió esto a Santo Domingo, pero el santo no vio a nadie. Entonces, Santo Domingo comenzó a orar y vio a la Santísima Virgen María, quien sugería sus pecados al soldado y así le recordaba lo que tenía que confesar. Después de que la confesión terminó, Santo Domingo, orando a la Santísima Virgen, le preguntó qué penitencia debía darle. Y ella dijo que le diera una buena penitencia. Con el tiempo, el soldado se convirtió en un fraile de la orden de los predicadores y siguió inseparablemente a Santo Domingo de Guzmán hasta la muerte del santo, a diferencia de otros que lo abandonaron. Y cuando Santo Domingo le preguntó si él también quería irse, él respondió que no. De hecho, quería seguirlo donde quiera que iba. Después de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, perseverando en una vida honesta, el soldado también llegó a un santo fin.